Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio Milagros en la Biblia. Hoy corresponde el milagro titulado El Mar Rojo Dividido. Quiero invitarlos a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias te damos por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tu cuidado. Imploramos que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine para comprenderla y ponerla en práctica. Rogamos una bendición muy especial por cada uno de nuestros oyentes, que los que estén enfermos, tú pases tu mano bendita y sanadora sobre ellos. Lo imploramos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de las experiencias del pueblo de Israel, encontramos el milagro del Mar Rojo dividido. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, y vamos a abrir el libro de Éxodo en el capítulo 14. El versículo 9 dice textualmente: Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El pueblo de Israel había visto cómo Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa de la esclavitud en Egipto. Ellos habían estado durante cientos de años cautivos, y Dios escuchó el clamor que ellos hicieron y envió a un libertador. Ese libertador fue Moisés. La Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Israel vio los carros de Faraón y todo su ejército que se acercaban, tuvieron gran temor, porque se encontraban en una encrucijada. Por delante ellos tenían el Mar Rojo, por detrás tenían el ejército de Faraón, quien había quedado muy consternado, angustiado por la muerte de su hijo primogénito y por las demás plagas que habían azotado y asolado a todo el pueblo egipcio. Cuando el pueblo vio esto, tuvo un gran temor. El pueblo se preocupó, clamó al Señor. El versículo 11 dice: Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? El pueblo de Israel era de dura cerviz. El pueblo de Israel tenía un alto grado de incredulidad. Acababan de ver delante de sus ojos grandes milagros realizados por Dios, y aún así tenían muchas dudas y desconfianza. Ellos tuvieron la oportunidad de ver cómo las plagas les caían a los egipcios y a ellos no les acontecía absolutamente nada. Ahora, ante la primera dificultad después de la salida de Egipto, ellos temen en gran manera y olvidan las cosas que Dios había hecho días antes en su favor. Pero Moisés, guiado por Dios, le dice al pueblo. El versículo 13 nos muestra lo que Moisés le dice al pueblo. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Estas palabras expresadas por el líder
que Dios había escogido demuestran la gran fe que Moisés tenía y la confianza y la convicción en el poder divino. Pues Moisés ya había recibido revelación de Dios de que los egipcios, ese ejército, iba a dejar de ser y que en medio de esa gran persecución ellos iban a permanecer firmes porque Dios iba a pelear por su pueblo. Esa confianza Moisés la tenía y se la estaba transmitiendo al pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 14 lo confirma. Dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Toda batalla que tú y yo estemos experimentando hoy, debemos colocarla en las manos de aquel que todo lo puede, en las manos de nuestro Dios fuerte y todopoderoso. Si nosotros llevamos nuestras preocupaciones a Dios, no importa lo que esté enfrente de nosotros, si nosotros le tenemos miedo a ese problema, a esa angustia, a esa enfermedad, a ese conflicto, a esa persecución que nos están haciendo, debemos estar confiados en el Señor de los ejércitos. El versículo 15 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El pueblo estaba angustiado. Moisés clama al Señor porque el pueblo está clamando delante de él. Y Dios les manda un mensaje que no es de reproche, es un mensaje que los motiva a que desarrollen su fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y ellos ya habían oído muchos de los milagros que Dios acababa de hacer. En esta vida, cuando tenemos algún conflicto, problema, preocupación o enfermedad, nosotros debemos marchar. Debemos seguir adelante. Dios le dijo a Moisés: di al pueblo que marchen. Estas palabras nos indican que cuando queremos recibir un milagro de parte de nuestro Dios, debemos marchar, debemos dar un paso, debemos seguir adelante. Y tú, le dice Dios a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué palabra tan hermosa. Dios desea que en su obra tanto los líderes como el pueblo hagan lo que les corresponde. El pueblo tenía que seguir, marchar con los pasos de la fe, porque era un Dios todopoderoso, el único Dios, quien los estaba guiando, quien los había libertado y quien estaba dispuesto a pelear sus batallas. La palabra de Dios nos muestra aquí claramente que Moisés hace su parte y que después el pueblo empieza a caminar. Pero miren lo que acontece. Cuando ellos salieron de la esclavitud, una columna de nube de día los guiaba, y de noche eso era como un fuego que los alumbraba, les daba calor, y servía ese fuego y ese calor para ahuyentar también los animales peligrosos. Entonces ocurre algo sorprendente. El versículo 19 de la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14, nos muestra que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, a las espaldas del pueblo, e iba entre el campamento de Israel y el ejército de Faraón, con Faraón y todos sus carros. Entonces, esa presencia de Dios colocó un límite y los unos no podían ir a donde estaban los otros. Es decir, siempre que tú como hijo de Dios tengas un problema y nosotros clamemos al Señor, Él se coloca como un poderoso guerrero delante de los que te están persiguiendo, es decir, detrás tuyo y delante de los que te están persiguiendo, de tal manera que no puedan llegar a ti. La Biblia muestra que durante toda esa noche sopló un viento recio, un viento fuerte,
y el mar entonces al día siguiente quedó dividido, de tal manera que el pueblo pudo marchar en seco. Siguieron la voz del Señor, marcharon hacia adelante, dieron el paso de la fe. El mar se abrió y el mar era del lado derecho como una columna, como una pared, lo mismo del lado izquierdo, y ellos pudieron atravesar el mar. El ejército del faraón recibió ese milagro. También era una muestra de misericordia para ellos. Dios trastornó sus carros, sus caballos, todo lo dice la Biblia. Cuando ellos vieron ese milagro, eso era una oportunidad también para que Faraón desistiera. Ya había tenido 10 oportunidades anteriores. Ahora Dios le da una nueva oportunidad, que él viera ese gran milagro y se arrepintiera. Pero tenía un corazón obstinado. Entró con su ejército y después que el pueblo de Israel atravesó el mar, entonces las aguas vinieron y tomaron su curso. Eran una pared protectora para el pueblo de Israel, pero a ellos, a todos, los ahogó. La Biblia dice que todos murieron, que Dios trastornó las ruedas de sus carros y ellos quedaron allí en el agua. Los egipcios, cuando trataron de huir, no pudieron, porque ya se había acabado el tiempo de su misericordia. Jehová salvó al pueblo de Israel y ellos cruzaron en seco. Y cuando hubieran cruzado, ellos entonaron un cántico, el cántico de Moisés, y dieron gloria y honra a Dios. Esta historia, que es del Antiguo Testamento, nos enseña una gran lección. Es una gran lección para todos los tiempos, porque en toda época han existido los peligros. Nosotros hoy tenemos grandes peligros que afrontar, grandes dudas, muchas situaciones que nosotros no sabemos qué hacer, pero nuestro Dios Todopoderoso nos dice: avanzad. La voz de Dios dice: avanza y da un paso de fe. Así como el pueblo de Israel tuvo que dar un paso, así como Moisés tuvo que extender su vara para que el mar se abriera, hoy el Señor quiere que tú y yo demos un paso para ver grandes milagros en nuestra vida. Dios nos dice: avancemos en medio de la oscuridad. Puede ser que nosotros no veamos la oscuridad, no veamos lo que está del otro lado, pero Dios sí lo ve. Puede ser que nosotros estamos en aguas frías que llegan a nuestros pies y que nos atemorizan, pero el Señor nos dice: marcha, avanza, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de inseguridad desaparezca y no haya ningún riesgo o ningún fracaso o ninguna derrota, nunca van a obedecer de todo corazón. Por eso es que nosotros debemos dar un paso de fe, porque Dios guía a su pueblo y Él siempre está de nuestro lado. Dios está dispuesto a cuidar a todos sus hijos. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Nuestros familiares y amigos también son hijos de Dios. Aunque hoy Dios no abra el mar rojo delante de ti, Dios puede derrumbar una muralla que te impida pasar al otro lado. Dios puede quitar el problema que hoy te agobia. Él va a proveer otro método para que tú y yo lleguemos al otro lado de la situación peligrosa, angustiante que hoy nos agobia. Dios va a permitir que tú y yo lleguemos a un lugar seguro, porque Él es nuestro guía. Pero nosotros debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida a Dios y debemos confiar plenamente en Él para poder llegar al otro lado. En esta vida nosotros vamos como en una embarcación, y esta embarcación va por un mar turbulento en donde hay muchos peligros,
son las situaciones que acontecen a cada uno de nosotros. Cualquiera que sea tu situación, el Señor Jehová está dispuesto a librarte. Él es nuestro guía. Él es el capitán del barco que conduce nuestra vida. Y si nosotros confiamos plenamente en nuestro capitán, en nuestro timonel, llegaremos seguro al otro lado. Los milagros en la Biblia no se han acabado. Hay muchos milagros que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Y nosotros no somos la excepción. Si hoy tenemos una situación en la cual no hemos querido dar un paso de fe, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que des ese paso para que puedas ver el milagro que Dios quiere obrar en tu vida, el milagro que Dios quiere obrar en mi vida. Que la bendición y la protección de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. Te invito a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Colocamos, oh Dios Todopoderoso, todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones en tus brazos de amor. Te rogamos que obres ese milagro que tanto queremos y que pronto podamos dar testimonio de que tú eres un Dios fuerte y poderoso que cuida, salva y restaura a todos sus hijos. Te lo imploramos todo sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a suscribirte a este canal para que puedas encontrar grandes temas y a compartir con tus familiares y amigos. Dios te bendiga grandemente.